Feliz inicio de semana, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de yourcentralvalley.com y Facebook Live. El condado de Mariposa ha reportado un incremento en casos de COVID-19, lo que ha causado que regresen al nivel color rojo del estado. En la última actualización de casos este sábado, el estado reportó que el condado está registrando 20 casos por cada 100,000 personas cada día. En estos momentos, funcionarios de salud han reportado 24 casos activos. La tasa de casos en el condado está a un 4%. Esta es la primera vez que el rojo. Autoridades de salud del condado de Mariposa dicen que lo que les preocupa es el número de hospitalizados y dicen que algunos pacientes han tenido que ser llevados y dicen que ahora más que nunca personas deberían de estar quedándose en casa. What we tell our residents is, play it safe. Don't travel. Don't engage in, behaviors that increase your risk, because if you do end up needing to be hospitalized as we head into the Christmas season, it's less likely. El Centro para Pruebas del Condado de Mariposa tiene la capacidad de realizar hasta 165 pruebas por día, pero representantes dicen que personas ahora tienen que hacer una cita debido al incremento de demanda. Por lo tanto, el gobernador Gavin Newsom reveló los números alarmantes de casos en el estado, lo que podría causar que se implementen más restricciones. Esta tarde, California reportó más de 14,000 nuevos casos. El gobernador dice que se espera que suceda un aumento de hospitalizados. En el Valle de San Joaquín, 65% de sus camillas están ocupadas. Para el día de Nochebuena, el estado espera que ese porcentaje suba a 83%. Debido a estas cifras, podría suceder otra orden de quedarse en casa. If we see these trends continue, the potential for a stay-at-home order for those regions in purple because of hospitalizations and ICUs. We're not just now looking at positivity rates. We're not now just looking at case rates. El gobernador informó que la decisión de una nueva orden de cuarentena podría suceder en los próximos días. Esta podría ser muy similar a la que sucedió a principios de la pandemia, pero con modificaciones. Y la primera ronda de vacunas contra COVID-19 llamadas Pfizer han llegado a los Estados Unidos. Llegaron al aeropuerto internacional de Chicago este fin de semana. Por lo tanto, se desconoce cuántas dosis llegaron a bordo del avión. Pfizer sigue esperando la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos para usar la vacuna, presuntamente un 95% efectiva. Por su parte, la vacuna llamada Moderna también está buscando aprobación. La empresa dice que su vacuna es 94% efectiva. 30,000 personas formaron parte de la prueba, donde una persona murió debido al virus. No se reportaron preocupaciones en relación con la seguridad de la vacuna. Representantes de Moderna dicen que el plan es solicitar el uso de la vacuna de emergencia a la FDA. Y se espera que un grupo de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reúnan mañana para hablar sobre quiénes son los que deberían de estar recibiendo la vacuna contra COVID-19 primero. Al momento que sea aprobada, expertos de salud dicen que esos de la tercera edad y trabajadores de salud más que seguros serán los primeros y que el público debería de esperar el recibir su vacuna durante la segunda ronda el próximo año. Por otro lado, al sur del estado, la nueva orden de quedarse en casa en el área de Los Ángeles ha agregado nuevas restricciones a negocios. Ahora tendrán que operar con un 20% de capacidad y actividades que no permitan el distanciamiento social también están prohibidas. La meta de este nuevo paso es de prevenir la propagación de COVID-19 en el condado. People have private gatherings all the time, and unless everybody is willing to 100% participate and abide by the rules, I don't see any light at the end of the tunnel. The numbers are going up, then I think it's necessary that we do that. But I guess whatever's the best thing to do for the community. Las restricciones serán extendidas si los casos siguen aumentando. Ahora pasamos al otro lado del estudio, donde AJ Fox nos espera con el pronóstico del clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, y nuestras mañanas frías continúan esta semana y los cielos son claros. Nuestra cámara hacia las montañas y podemos ver las montañas, la Sierra Nevada sin nieve, pero
¿Verdad? Temperaturas ahora en los 60, 64 en Fresno y Hanford, 63 en Visalia y Madera, 65 en Merced, todas las ciudades por encima del promedio. Los cielos claros en el Valle Central, mañana el mismo, soleado en el Valle. Temperaturas va a estar por debajo de congelación, menos de 32, 31 grados en Madera y Hanford, 30 grados en Tulare, 31 en Visalia. Sí, el Servicio Nacional Meteorológicos emitieron una advertencia de congelación para el martes a las 1 hasta a las 8 en la mañana y temperaturas el día después va a estar fría de nuevo, otra advertencia de congelación. Temperaturas en la tarde, cálido, parcialmente nublado el jueves y temperaturas este fin de semana va a estar frías de nuevo. Desiree, regreso contigo. Y llegó el frío. Gracias, AJ. Miembros de la comunidad piden que suceda un cambio tras el asesinato de un vendedor ambulante en el área conocida como el Tower District en Fresno. José Rivera, de 53 años de edad, fue asesinado mientras trabajaba por la zona de Ferris, cerca de Olive. Oficiales desconocen la razón del por qué Rivera fue el blanco de este ataque, luego de que al parecer robo no fue una razón. Otros vendedores esperan que este caso ayude a atraer conciencia y piden que la comunidad y líderes de la ciudad protejan a estos trabajadores luego de que se registraran varios ataques. Maybe more security, maybe offering them pepper spray for their own protection, maybe cracking down on these criminals a little bit harder. We feel like it's up to our city leaders to make those laws to protect the street vendors. Vendedores ambulantes usualmente cargan pequeñas cantidades de efectivo y productos, haciéndolos vulnerables. Un número de vendedores dicen que solamente quieren proveer a sus familias, pero ahora temen por sus vidas. En otras noticias, a pesar de que se recupera de una lesión, el presidente electo Joe Biden anunció quiénes serán los que formarán parte de su equipo económico. Biden estará usando una bota médica mientras se recupera de una fractura luego de caer mientras jugaba con sus perros. Pero esta mañana el presidente electo anunció que estaría nominando a Janet Yellen esta semana para secretaria para el Departamento de Tesoro. Si es confirmada, se convertiría en la primera mujer de estar al frente de este departamento. Y desde hoy el presidente electo estará recibiendo los mismos informes diarios de inteligencia como el presidente Donald Trump. El presidente Trump dice que nada lo convencerá de que perdió la elección. Durante una entrevista, el ex jefe de seguridad de elecciones defendió la integridad de las elecciones. Y viajeros han estado llenando los aeropuertos tras el fin de semana de Acción de Gracias. En el aeropuerto de Los Ángeles se reportó un incremento en visitantes, muchos de ellos regresando a casa en donde se han implementado nuevas restricciones. Muchos viajeros revelaron que el aumento de casos de COVID-19 es algo que tienen en mente. I wipe down everything with any type of hand sanitizer wipes that they give me, keep my own hand sanitizer wipes, keep eyewear, mask wear, just try and keep covered as much as possible. La orden de cuarentena del condado de Los Ángeles inicia el día de hoy y continuará hasta el 20 de diciembre. Prohíbe la reunión públicas o privadas de personas que no vivan en una misma residencia, con excepción de reuniones religiosas. Y las compras de la época navideña han comenzado. Negociantes dicen que esperan ver un lunes cibernético muy diferente debido a COVID-19. El número de personas que salen a hacer sus compras en persona ha bajado un 52%. Expertos dicen que las compras por internet han llegado a los 9 billones de dólares, cerca de un incremento de 22% a comparación del año pasado. Más personas también están comprando usando sus teléfonos. Se espera que este lunes cibernético llegue a los 12.7 billones de dólares. Algunos negocios han estado ofreciendo descuentos desde octubre, pero expertos dicen que esas personas buscando buenas ofertas no deberían de esperar mucho. The reason being, number one, that item might not exist in a couple of weeks. Number two, you might experience shipping delays. And number three, there could be inventory issues. Representantes de Amazon dicen que estar preparados, la compañía ha contratado a cientos de nuevos empleados para que sus clientes reciban sus órdenes a tiempo. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.